Imagina entrar a un hospital psiquiátrico buscando ayuda, desesperado por encontrar una solución para tu dolor, y salir de allí sin emociones, sin voluntad, sin identidad, como un fantasma en tu propio cuerpo. Durante décadas, una parte de la medicina creyó haber encontrado la cura definitiva para los tormentos de la mente, un procedimiento que prometía ser rápido, barato y que terminó siendo absolutamente devastador. Su nombre resuena hoy como una advertencia a la lobotomía. Actualmente es considerado uno de los capítulos más oscuros y aterradores de la historia de la medicina, pero hubo un tiempo no tan lejano en el que fue celebrada como un avance revolucionario, una luz de esperanza en un mundo sin respuestas. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que viajar al pasado. A comienzos del siglo XX, los hospitales psiquiátricos eran lugares sombríos y superpoblados. Estaban llenos a reventar de personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, traumas de guerra o simplemente con comportamientos que la sociedad consideraba inaceptables o molestos. Muchos eran internados allí por años, a veces de por vida, sin esperanza de recuperación. En esa época, no existían los medicamentos psiquiátricos que conocemos hoy. Los tratamientos eran limitados y a menudo ineficaces. La psiquiatría como disciplina buscaba desesperadamente una solución, algo que pudiera ofrecer un alivio real. Y en medio de esa desesperación, apareció un neurólogo portugués llamado Egas Moniz. Él propuso una idea que era tan radical como impactante. Si los pensamientos perturbadores y las emociones caóticas se originan en el cerebro, ¿qué pasaría si simplemente cortáramos las conexiones responsables? La teoría era que al interrumpir esos circuitos, la mente del paciente se calmaría. Era una solución quirúrgica para un problema del alma. ¿Pero qué es exactamente una lobotomía? En términos sencillos, el procedimiento consistía en destruir o seccionar las conexiones nerviosas de los lóbulos frontales del cerebro. Esta es la parte de nuestro cerebro que nos hace quienes somos. Controla nuestra personalidad, nuestro juicio, la capacidad de planificar, la toma de decisiones y, por supuesto, nuestras emociones. La teoría, en papel, sonaba casi lógica para algunos en esa época en sí. Se cortaban esas conexiones, los síntomas más graves de las enfermedades mentales, como la agitación o la angustia extrema, desaparecerían, y en cierto modo, tenían razón. Los pacientes efectivamente se calmaban, dejaban de ser violentos o ansiosos, pero el precio era inimaginable. Junto con sus tormentos, también perdían la chispa de la vida, aquello que los hacía humanos. Con el tiempo, los métodos se perfeccionaron para ser más rápidos y accesibles, lo que solo hizo que la práctica se extendiera aún más. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente espeluznante con el método más famoso y brutal de todos, la lobotomía transorbital, también conocida como la lobotomía del picahielos. Este método fue popularizado, o más bien, hecho infame, por un médico estadounidense llamado Walter Freeman. Su técnica era tan cruda que no requería un quirófano estéril, ni siquiera anestesia profunda. El procedimiento era escalofriantemente simple y rápido. Primero, el paciente era dejado inconsciente, a menudo con terapia de electrochoque. Luego, Freeman levantaba el párpado del paciente e introducía un instrumento largo y afilado, muy parecido a un picahilos de cocina, por la esquina del ojo en el conducto lagrimal, con un pequeño martillo de goma. Golpeaba suavemente el extremo del instrumento hasta que atravesaba la fina capa de hueso y entraba en el lóbulo frontal del cerebro. Una vez dentro, movía el picahielos de lado a lado, barriendo el interior del cráneo para cortar las fibras nerviosas. Luego, repetía el proceso en el otro ojo. Todo el procedimiento podía durar menos de 10 minutos. Freeman era un showman. Viajaba por todo Estados Unidos en su furgoneta, a la que llamaba el lobotomóvil. Realizó miles de estas operaciones, a veces incluso en auditorios frente a otros médicos y estudiantes, como si fuera una demostración pública de un truco de magia. Su método hizo que la lobotomía fuera accesible para casi cualquier hospital sin importar sus recursos. Y esto nos lleva a una de las realidades más perturbadoras de esta historia: a quienes se les aplicaba este procedimiento. Si piensas que se reservaba solo para los casos más extremos y violentos, estás equivocado. La lobotomía se convirtió en una especie de solución universal para todo tipo de problemas. Se practicó en personas con depresión posparto, en veteranos de guerra con estrés postraumático, en individuos con ansiedad crónica, pero también se usó para corregir a mujeres consideradas rebeldes o demasiado emocionales, a adolescentes problemáticos e incluso a niños pequeños con problemas de comportamiento. Personas con discapacidades intelectuales también fueron sometidas a la operación. En muchos casos, los pacientes no dieron su consentimiento. Eran prisioneros, residentes de asilos o simplemente personas que no estaban en condiciones de tomar una decisión. En otros, fueron sus propias familias desesperadas y sin otras opciones, quienes tomaron la terrible decisión por ellos, con la esperanza de que les devolvieran
a un ser querido más manejable. Las consecuencias de estas operaciones eran devastadoras y permanentes. Aunque algunos reportes iniciales hablaban de mejoras, la realidad era mucho más sombría. El precio de esa aparente calma era altísimo. Muchos pacientes sufrían una pérdida total de la capacidad de sentir emociones, una condición conocida como apatía extrema. Se volvían indiferentes a todo, sin alegría ni tristeza. Otros perdían funciones básicas como el control de la vejiga, la capacidad para hablar se veía afectada, la memoria se borraba y su comportamiento a menudo se volvía infantil y dependiente. Perdían su iniciativa, su juicio, su personalidad. Dejaban de ser quienes eran para convertirse en sombras pasivas y vacías, incapaces de vivir de forma independiente. Eran cuerpos que caminaban, pero sus almas habían sido extirpadas. Quizás el caso más famoso que ilustra esta tragedia es el de Rosemary Kennedy, la hermana del presidente John F. Kennedy. Era una joven vibrante, pero con dificultades de aprendizaje y cambios de humor. A los 23 años, su padre autorizó una lobotomía para ella. La operación fue un desastre. Rosemary quedó con la capacidad mental de una niña pequeña, severamente discapacitada, y pasó el resto de su vida oculta en una institución, borrada de la vida pública de su famosa familia. Y entonces, en 1949, ocurrió lo que hoy nos parece absolutamente impensable. Eagles Moniz, el creador de la lobotomía, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en cierta psicosis. El mayor honor del mundo científico fue otorgado a un procedimiento que destruía la esencia misma de una persona. Pero afortunadamente, la era de la lobotomía estaba llegando a su fin. Pocos años después, en la década de 1950, todo empezó a cambiar. La ciencia farmacéutica avanzó a pasos agigantados con la llegada de los primeros medicamentos antipsicóticos efectivos, como la clorpromacina. Estos fármacos ofrecían una alternativa mucho menos invasiva y más humana para tratar los síntomas de las enfermedades mentales graves. Al mismo tiempo, las críticas contra la lobotomía se hicieron cada vez más fuertes. Las historias de horror sobre sus consecuencias irreversibles comenzaron a salir a la luz, y la comunidad médica y el público en general empezaron a ver el procedimiento por lo que realmente era: una práctica bárbara y destructiva. Poco a poco, la lobotomía fue abandonada y condenada. Hoy, está prohibida en la gran mayoría de los países del mundo, y es recordada como un símbolo de la arrogancia médica y de una época oscura. La historia de la lobotomía nos deja una pregunta incómoda y profunda que sigue siendo relevante hoy. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia cuando la desesperación y el miedo superan a la ética? Miles y miles de personas fueron curadas de sus tormentos, pero perdieron su identidad en el proceso. Fueron silenciadas, pero no sanadas. Y aunque hoy nos parezca una barbaridad impensable, esta práctica fue aceptada, celebrada y hasta premiada por las mentes más brillantes de su tiempo, porque el verdadero horror no siempre nace de la maldad pura. A veces, y esto es lo más aterrador, nace de la convicción absoluta de que estamos haciendo lo correcto. Es un recordatorio de que en la búsqueda de soluciones, nunca debemos perder de vista nuestra humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más sombríos de la medicina. Si esta historia te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.